formalmente la sesión. Ok. ¿Estamos grabando? Ahorita conecta, por favor. Ok, adelante, Alberto. Bueno, lunes 10 de julio. El tema es Europa, ¿ok? El tema es Europa, como todos los lunes, a esta hora por Zoom, la realidad. Los lunes vemos temas más avanzaditos. Los jueves estamos funcionando muy bien. La clase del jueves pasado fue una sesión extraordinaria porque hubo muchas preguntas. Los jueves es para gente más principiante como digo, hubo mucha participación, salió muy bien la clase del jueves. Y el sábado, bueno, Chapas me puso buena nota en la clase del curso de Piura, el curso Bases Bíblicas para la Política Cristiana. ¿Ok? Bueno, entonces, empezamos con Europa. Una buena noticia. La buena noticia es que Meloni ha decidido empezar a privatizar. Empieza con un banco, el Banco de Ipasqui, de Siena, fundado en el siglo XV, pero que es del Estado. Entonces Meloni dice, vamos a privatizar. Hay una aerolínea que da pérdidas constantemente, también vamos a privatizar. Y la radio televisión italiana, la RAI, la radiodifusora del Estado, también vamos a privatizar. Entonces no todos son malas noticias de la derecha mala. Por ahí la derecha mala recapacita y, como dice Sandra, recapacita y se dispone a privatizar. Esas son buenas noticias, ¿ok? Para Italia y para nosotros también, porque tenemos ejemplo, ¿ok? Ahora, hay que seguir. No basta con privatizar un banco y una aerolínea y la RAI. Hay que seguir, hay que privatizar y hay que desregular y hay que abrir mercados a la competencia, quitando monopolios, ¿ok? Pero bueno, por lo menos la señora Meloni parece como que ha recapacitado y entonces se dispone a empezar los procesos de privatización. Pero le recordamos siempre nosotros que la privatización tiene que ir acompañada de la desregulación, porque sin duda privatización deja empleados en la calle. Para que no queden en la calle y puedan ir a otras empresas privadas, nuevas o existentes, pero en expansión, hay que desregular y no solo privatizar. Y por supuesto abrir mercados a la competencia, quitando barreras de entrada y de salida, acabando con monopolio. ¿Ok? Pero bueno, si ha decidido comenzar los procesos de privatización, es una buena noticia. Entonces, la señora Patricia Bullrich, voy a Argentina porque estamos en proceso electoral. La señora Patricia Bullrich se hizo la pregunta clave de por qué algunos gobiernos empiezan un programa de signo liberal, pero a la menor resistencia retroceden. Bueno, esa es justamente la derecha mala, lo que nosotros llamamos la derecha mala. No obstante, la pregunta es muy buena. El rollo es que la coalición opositora Juntos por el Cambio, los dos candidatos, Larreta y Bullrich, han decidido que el economista que van a seguir es Melconian. Y Melconian es no hacer nada serio. Melconian es reformitas, pero muy chiquititas. Por ejemplo, no va a sacar el control de cambio, no va a sacar las retenciones. El control de cambio lo puso la derecha mala en Argentina
oiga bien, en 1931 en Argentina hubo un golpe de derecha en 1930, quitaron a Irigoyen y tal, y lo primero que hicieron fue introducir por primera vez el control de cambios en Argentina. Año 31, ya va para 100 años de control de cambio en Argentina y no escarmientan. ¿Ok? Y eso nos sirve para aclararle a Sandra el tema de Milei. A ver, Milei tiene la culpa de muchas cosas, pero otras no tiene la culpa. Tiene la culpa de la grosería, los gritos y toda esa cuestión, los insultos, las palabrotas. Y además, la falla más grande de Milei es que no tiene un plan de transición, un plan de rescate completo como tenemos nosotros las 5 reformas. Eso es culpa de Milei. Ahora, no es culpa de Milei que no encuentre cuadros políticos liberales formados. Esa es culpa del asesino y enterrador del liberalismo en América Latina, que se llama Alejandro Chafuén. Anote el nombre. Es el asesino y enterrador del liberalismo en Argentina cuando sacó un programa en Argentina y en América Latina, cuando sacó un programa de becas, pero solo para escribir papers de la escuela austríaca, académicos y nada de política. Y entonces al que osara meter la nariz en la política, le quitaba la mesada o no se la daba. ¿Ok? Bueno, entonces por eso Milei fue la gran pelea nuestra con Tapia y con Miriam hace 20 años, y entonces, como fruto de haber perdido nosotros esa pelea, hoy Milei no tiene cuadros, no tiene cuadros políticos formados, ¿okay? Porque nosotros planteamos la necesidad de formar cuadros políticos, para que cuando surgiera un líder carismático, que Milei lo es, sin duda, a su manera vulgar, pero lo es, cuando surgiera un líder carismático, entonces hubiera suficientes cuadros políticos formados. Entonces no lo hay, no los hay. Milei no está vendiendo puestos, eso no es así. Lo que está diciendo es que los candidatos tienen que pagarse su campaña y contribuir, hacer alguna contribución en dinero para la campaña de la marca. Eso es lo más normal del mundo y lo vamos a tener que hacer nosotros algún día si llegamos a superar los mayores escollos, ¿ok? Eso no tiene nada de malo, ¿ok? No es, lo que sí es malo es que no hay cuadro. Pero de eso no tiene la culpa Milei. Ahora, lo que sí tiene la culpa Milei es de en los lugares donde debía haber cuadros liberales formados políticamente, está metiendo en las listas a cualquiera, incluso gente de masa, peronista, de izquierda, lo que sea. Entonces, no sé si Sandra captó bien esas diferencias y discernimientos que hacemos con el caso de Milei. Sandra, ¿estás bien Sí, ahí? perfecto, profe, perfecto. Sí, porque cuando sale la noticia, por eso la compartí, para que nos aclarados, porque nos has dicho mucho siempre, ¿verdad? Que no todo lo que se escribe en una noticia es Sí, correcto, que tenemos que compartirlo para que lo discutamos entre nosotros. sí. Obviamente, Después, que ajá, a Milei, pues por su actitud populista, pues ahora le van a caer, como decimos aquí en Costa Rica, todas las pulgas. Al perro flaco se le pegan las pulgas. Entonces eso es lo que le está pasando. Pero sí, sí es una acusación muy fuerte al decir que él vende los puestos. Ahora, mira, eso es normal en la política, sobre todo para los partidos que somos pequeños. Siempre hay sí, que hacer una contribución, son sí. contribuciones. Y hay algunos que pueden, de acuerdo al puesto y de acuerdo a la ubicación donde estás en la papeleta, de también si eres más elegible, sobre todo para los diputados, ¿verdad? Y Entonces, después, en todo caso, después Fabián Cruz a lo mejor nos puede hacer algún señalamiento, corrección o precisión. ¿Ok? gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a Europa. Ya dijimos que en Europa teníamos una buena noticia de Italia. A ver si podéis abrir ahí el PDF que se llama Europa.
Está centrado en Francia, pero lo que se dice en Francia es mucho eso mismo. Es mucho lo que se dice de Francia, es mucho de Europa en general, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos Francia siempre en crisis. Ahí, ya va. Francia siempre en crisis. Ahí. He seleccionado algunos textos, ¿ok? He seleccionado algunos textos. Ajá. Francia siempre en crisis y es la crisis de Europa y de Occidente. ¿Qué fue lo que pasó y sigue pasando? Las protestas y las tomas en los banlieues. ¿Qué quiere decir banlieue? Banlieue quiere decir barrios marginales, barrios periféricos, con muchas viviendas tipo monobloque, construidas para los trabajadores y para los inmigrantes, ¿ok? Inmigrantes de todas partes del mundo, no solo de África o de países musulmanes. Hay también inmigrantes en Francia, hay también inmigrantes muchos de España y de América Latina, ¿ok? Entonces se formó el bochinche con el chico que mataron, el chico que mataron si era árabe o descendiente de árabe, por haber pasado una luz roja, le dieron el alto, no contestó, se ve que no escuchó, y entonces le pegaron un tiro. Eso es parecido al Black Lives Matter en Estados Unidos y todo eso. Mientras la primera ministra Elizabeth Borne se dirigía al estrado, esto ya en el mes de julio, ahora en este mes, de la Asamblea Nacional, los legisladores de la oposición se pusieron de pie, corearon la Marsellesa, que es el himno nacional, y sostenían carteles que decían no a los 64 años. Decía el problema de la jubilación, siempre lo mismo. El estatismo te dice a qué edad tienes que dejar de trabajar y jubilarte. Siempre lo mismo. 64 años y democracia. Esta fue la escena que personificó la tormenta política en la que se metió Francia. El señor Macron, los protestadores lo acusaron de derecha, lo acusaron de neoliberal por haber echado atrás echado unos pasos atrás un poco de la inmigración libre y las leyes sociales, los derechos sociales y todo eso. Entonces, vamos a la página 1, por favor. Bien. ¿Por qué seleccioné este texto del movimiento de los chalecos amarillos? Bueno, porque el Mouvement des Gilets Jaunes 2018 no es tan lejos, no es tan atrás en el tiempo. Octubre de 2018 ya hubo la protesta de los chalecos amarillos con desorden, caos, violencia. Eso fue apenas hace 5 años, más o menos. Se extendió en menor medida a otros países vecinos, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, España. Igual que la Revolución Francesa de 1789. Empieza en París, sigue el resto de Francia y se extiende a los países vecinos. Lo de los chalecos amarillos fue por las redes sociales, llamado a protestar contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal, aquello de que los ricos tienen que pagar, etcétera, y la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, la pérdida del poder adquisitivo es inflación. Ya hablamos de que hay un solo remedio, que es la deflación. Para que haya deflación, es decir, que los precios bajen en vez de subir, lo que se requiere es patrón oro. Por eso es una de las propuestas nuestras del proyecto 5 Reforma. ¿Ok? El movimiento de los chalecos amarillos, esto es importante, es antipolítico contra la casta, los ciudadanos, ¿ok? Espontáneo, transversal, sin portavoz oficial,
unos 3 millones de personas participaron. En Argentina en 2001 también hubo el que se vayan todo es igualito, que ya se aburre. Ok, también rechazo al alza del impuesto sobre el carbono, pero otras reivindicaciones fueron el aumento del poder adquisitivo reclamado para las clases medias y bajas, la renuncia de Macron no podía faltar, ¿ok? O un referéndum de iniciativa ciudadana, siempre la notita de antipolítica. Hubo bloqueos de carreteras y rotondas todos los sábados desde el 17 de noviembre de 2018. ¿Okay? Las protestas se extendieron sobre todo a la ciudad más grande. Más de 6.400 manifestantes fueron detenidos. Imagínense qué capacidad policial hay que tener 6.400 manifestantes. ¿Ok? Es decir, si usted no hace la reforma, usted va a tener manifestantes y protestas todo el tiempo en la calle y tal. No puede decir que la policía se va a encargar. No, la policía queda desbordada. ¿Ok? ¿Cómo se demostró? En el 2018, Movimiento de los Chalecos Amarillos, y el mes pasado también. 2.100 heridos, ¿ok? Según Mediapart, 500 casos de abusos policiales. Han quedado muertos, gente sin ojo, sin mano, heridas en la cabeza, etc. En la página 2 del PDF metí también una larga historia de conflictos en los mercados no libres de Francia. Andras Todd. Francia siempre ha sido un país estatista, controlista y dirigista, siempre, ¿ok? Desde el colbertismo, allá en la época de los monarcas absolutos, el rey Sol, el Estado soy yo. Bueno, aquí tiene un buen análisis de Andras Todd, director de Instituto Karl Menger de Budapest. Bueno, sobre los chalecos amarillos, ¿ok? Precisamente este análisis de Todd es del año 19, ¿ok? Macron fue elegido con un programa que prometía mejorar la competitividad de la economía mediante reformitas de liberación, así como Melconian en Argentina, reformitas chiquitas, no mucho, no hundir el bisturí a fondo, no, reformitas chiquitas. Gozó de cierto apoyo absoluto entre el electorado, pero pasa lo que dice Patricia Bullrich, o sea, que apenas se empiezan las reformas, hay resistencia y el gobierno retrocede. ¿Ok? Marine Le Pen está ahí, esperando que le toque, esperando que le llegue el turno, que le toque a Marine Le Pen. Eso fue cuando los chalecos amarillos, 2018, Macron también era presidente y es ahora también. ¿Ok? Marine Le Pen llegó a la campaña de 2017 cuando perdió con Macron con el Frexit, Francia exit, o sea, fuera de Europa. ¿Ok? La popularidad cayó de Macron, se entiende, ¿ok? El proceso de reforma no se vio obstaculizado por los sindicatos, pero ahora es 2018, cuando los chalecos amarillos, ¿ok? Vienen los chalecos amarillos. La economía no libre de Francia, estoy en página 2 al final. La economía no libre de Francia. Es decir, Francia necesita las 5 reformas. Sí, todo el mundo necesita las 5 reformas, todo el mundo occidental. ¿Ok? Ya así como China hizo las 4 modernizaciones con Deng Xiaoping a partir del 79, bueno, Occidente necesita las 5 reformas. Si hay un ejemplo de un Estado dirigista, intervencionista, entonces eso es Francia. La cuna de la monarquía mercantilista y absolutista en el periodo moderno temprano.
se refiere a los siglos XVII y XVIII. Los reyes Borbones, la práctica de la protección mercantilista y en los monopolios estatales en industrias clave o privados, pero apéndices del Estado. Esto incluía las políticas de desarrollo industrial ordenadas por el Estado en los siglos XVII y XVIII. Más o menos como de Mendiguren, Fabián. De Mendiguren es el Colbert de Argentina. Bajo el gobierno del famoso ministro de Finanzas Jean-Baptiste Colbert, los fabricantes textiles fueron fuertemente regulados, subsidiados y controlados, pero también los de la porcelana francesa, la porcelana creo que de Limoges y todo eso. Esta política errónea permitió que Gran Bretaña, que optó por políticas que permitieran más libertad a los industriales, se industrializara más rápido que Francia. Gran Bretaña se desarrolló para convertirse en el taller del mundo y su flota dominaba los mares. Esto fue con el Tratado de Libre Comercio, precisamente con Francia, y sobre todo con la derogación de la ley de grano. Por eso nosotros festejamos el día de la derogación de la ley de grano, Y desde entonces Francia se hundió en una serie de crisis y perdió su posición preeminente en Europa. Ya España la había perdido antes, ¿no? El bisnieto del rey Sol pagó con su cabeza por la crisis del Estado dirigista de su tiempo. Este texto es muy bueno, ¿eh? La crisis de Francia es la última de una larga historia de conflicto en los mercados no libres de Francia. Por eso nosotros decimos que el estatismo siempre trae caos y desorden, El Estado francés moderno es el hijastro de la cultura política de los Borbones. Redistribuye hasta más de la mitad del PIB anual e impone la mayor carga fiscal en Europa. ¿Cómo no va a haber protesta y bochinche? A lo mejor los que hacen protesta y bochinche no tienen conciencia clara del problema que es el estatismo, el dirigismo, el intervencionismo, etc. Pero igual salen a la calle a protestar, queman automóviles, rompen vidrios, y se enfrentan con la policía, contra la policía con armas caseras y bueno, pero todo eso es por no hacer la reforma. No es por la inmigración. Si los chalecos amarillos no tenía mucho que ver la inmigración, Y este escrito está referido a la protesta de los chalecos amarillos. Estoy en página 3. Bueno, Mitterrand fue el primer presidente que ganó elecciones basadas en un programa dirigista a la izquierda que prometía más welfare, más estado de bienestar. Pero, como suele ocurrir, tuvo que enfrentar la realidad e introducir ciertas medidas de autoridad para mejorar la competitividad. Los predecesores de Macron, Sarkozy y Hollande también perdieron sus esperanzas de reelección. Tuvieron que abandonar sus grandiosas promesas. O sea, esto viene de antes, de muy antes. Macron fue el primer político en construir sus campañas electorales sobre reforma y competitividad, pero reformas chiquitas, en cuentagota. Macron propuso aumentar la semana laboral de 35 a 37 horas. Fíjese, el gobierno dice cuántas horas tienes que trabajar y no solo hasta qué edad tienes que trabajar. El gobierno es el que manda. Trabajó para disminuir la carga fiscal sobre los ingresos más altos. Era predecible que una vez elegido su popularidad se desplomaría. Y todo esto no es por las protestas de ahora, todo este texto es por los chalecos amarillos. Y Marine Le Pen está esperando su turno. El aumento de impuestos de Macron está privando a las empresas, siempre lo mismo con los impuestos. Tal vez rebajen 1 o 2 impuestos a ciertos sectores, pero le aumentan a otros,
siempre lo mismo. Por eso nosotros estamos con el impuesto de las 3U, único, uniforme y universal. Terminemos con el tema de los impuestos. La oleada de los chalecos amarillos muestra que esta acción es más destructiva. Página 4 al comienzo, ¿ok? Francia tiene que elegir entre las políticas de Colbert y las de Turgot. Turgot es el liberal, que fue ministro de Economía 2 años, pero lo sacaron enseguida los intereses especiales, que no quieren libre comercio, no quieren libertad de mercado. No quieren bajar, desregular. La consecuencia real, así termina el texto, de una elección entre Colbert y Turgot no se sentirá de inmediato. Aquí está en la página 4 otro texto de 2013, que es muy bueno, la crisis europea en general, no solo Francia. La crisis europea, por eso le hemos puesto Europa y no Francia a esta sesión de hoy. Este artículo de Bernardo de Quirós es muy, muy bueno. ¿Okay? A ambos lados del Atlántico, recuerde que es 2013, hace exactamente 10 años, la necesidad de reducir el binomio déficit-deuda, es decir, austeridad, y crecimiento. Esta polémica es falsa. ¿Se acuerda? Si usted viene seguido por aquí, las falsas disyuntivas son típicas por la ausencia de una derecha buena, ¿ok? Son las falsas disyuntivas entre la izquierda y la derecha mala. Falsas disyuntivas que generalmente giran alrededor de las reformitas que propone la derecha mala y la tesis de cero reforma y más welfare, más impuestos, más regulaciones de la izquierda que se opone a las privatizaciones aun cuando es muy poca. Por cierto, Fabián, escuché al señor Fernando Iglesias diciendo por primera vez algo muy sensato sobre el empate que se produce en el Congreso. Se refería a Argentina, pero en otros países pasa lo mismo. El empate entre la derecha mala y la izquierda, y la ausencia de derecha buena. La derecha mala, decía el señor Fernando Iglesias, a la que él pertenece, por supuesto que no le llamaba así, ¿ok? La derecha mala y la izquierda tienen en el Congreso de Argentina más o menos una cantidad equiparable de votos. Es decir, hay un equilibrio de poder y eso, él decía, causa la paralización del Congreso, ¿ok? Porque ninguna de las dos coaliciones, ni la derecha mala ni la izquierda, digamos, tienen una mayoría solvente. ¿A qué le llamamos mayoría solvente? Y a una mayoría solvente para implementar, digamos, su programa. El de la derecha mala no puede, el de la izquierda tampoco puede. Entonces, ahí están en ese ping-pong permanente, en ese tire y afloje que paraliza no solo la actividad del Congreso, sino en general toda la política. Pero si le añadimos, si observamos que la política gira, no existe, sino existe más bien la politiquería, la situación es mucho peor. Entonces, Bernardo de Quirós dice, esta polémica es falsa, es una falsa disyuntiva. ¿Okay? Lo que pasa es que una alternativa reformista en serio, 5 reformistas, reformas estructurales, no hay. Entonces se plantea un empate, un impasse entre la derecha mala y la izquierda. Aquí en la página 4 yo pongo lo principal del texto
de Bernardo de Quirós, pero usted lo puede ver ahí, puse el link, ¿ok? En América y en Europa se ha elegido la vía incorrecta, hacer descansar el proceso de ajuste en aumento de los impuestos en lugar de rebaja del gasto público. ¿Y por qué no es rebaja en el gasto público? Lo hemos dicho muchas veces, porque no saben dónde poner la tijera. Ahí viene, por ejemplo, en Argentina el señor Melconian. ¡Qué ignorante el señor Melconian! Dice, no, hay que rebajar el gasto público. ¿Y qué va a hacer? Y va a votar unas rebajas lineales del 8%, del 10 o del 12 o del 15 en los empleados públicos. Pero eso es no saber dónde poner la tijera, no tener claro el panorama liberal clásico, cuáles son las funciones propias del Estado. Seguridad, justicia e infraestructura. Entonces ahí tal vez haya que reforzar el gasto público. Lo que hay que sacar gasto público es de la educación, deporte, asistencia médica, etcétera, etcétera. Fíjese cómo en Uruguay, por ejemplo, está Pablo Paiva por aquí. La escasez de agua va a tumbar al gobierno de la calle Pou. Aquí va a ganar, y me corrige Pablo Paiva si está equivocado, aquí la izquierda se está haciendo el festín, el Frente Amplio, con la falta de agua. Ahora, ¿por qué viene la falta de agua? Y porque no se ha hecho infraestructura, no se ha hecho un embalse, una represa, una cosa que inventaron allá los babilonios y los egipcios hace 5.000 años, recoger el agua cuando sobra, o sea, cuando llueve mucho se recoge el agua para tener en los periodos de sequía. Hace 5.000 años el Estado nació para hacer embalse y represa en Babilonia, en Egipto y demás. Y desde luego el Imperio Romano también, pero América Latina no es escarmienta. Al contrario, dice Bernaldo, el grueso de los estados de la Unión Europea, incluida Alemania, no han acometido un proceso de reforma recorte, programas estructurales del gasto público, básicamente el estado de bienestar. Han aplicado rebajas cosméticas y coyunturales, eso es austeridad, en los desembolsos del sector público, ¿ok? Han hecho reposar recorte del déficit, aumento de impuestos. Eso paraliza la economía, y si paraliza la economía, usted va a tener gente disconforme, va a tener inflación, precios que suben, artículos que escasean, y bueno, entonces va a tener problemas. Pasemos por favor a la página 5. Crisis estructural irreversible en el contexto estatista construido por la izquierda y la derecha mala desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No fue exactamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo un veranillo, digamos, liberal, auspiciado principalmente por la democracia cristiana. Ahora, cuando la democracia cristiana se salió del carril, desapareció o se redujo, entonces apareció el welfarismo. Nosotros aprendimos mucho del estado de bienestar con el doctor Václav Klaus, ¿ok? Por cierto, Chapas, mira en Arturo Periodista Católico un artículo, un video donde aparece el doctor Václav Klaus. Y Arturo lo pone como un expresidente ateo, pero en buena onda, le dice ateo. Bueno, yo no sé si será ateo o no, Klaus, nunca hablamos de ese tema. No sé si será ateo o no, pero Arturo lo pone en buena onda porque Klaus fue al funeral de Benedicto y se dio cuenta que el desprecio de Francisco es increíble. Bueno, porque como en la Iglesia Católica no hay un sistema democrático, entonces cuando un partido gana, el progresista con el Concilio Vaticano se impone sobre el otro partido, el Partido Conservador. Cuando con Ratzinger gana el Partido Conservador, se impone sobre el progresista y lo aplasta. Y ahora viene con este señor Francisco, viene la venganza del Partido Progresista aplastando al conservador.
Bueno, a ver si se ponen un poco más democráticos. La política de austeridad, estoy en la página 5, equivale a dar aspirina a un enfermo de cáncer. ¿Ok? Son palabras muy descriptivas. ¿Ok? Este escenario condena a Europa a una decadencia irreversible y a los estados del sur de Europa a una pérdida de niveles de vida radicales sin cambio radical de política. Sí, pero ahora los del norte también. Este artículo es de 2013, tiene 10 años. Ahora resulta, vamos a ver cuando terminemos este PDF, vamos a ver la noticia de Holanda, la renuncia de Mark Rutte, que fue el sábado pasado, y le agradezco a Fabián que me la pasó, ¿ok? La vamos a ver un poquito. Europa se parece cada vez más al fenecido sistema soviético. Bueno, eso lo viene diciendo el doctor Václav Klaus, por lo menos desde que nosotros lo conocemos, ¿ok? La crisis económica, financiera y social europea no tiene salida, sino una vuelta a los principios básicos que hicieron su grandeza y prosperidad. Un Estado limitado, basado en el imperio de la ley, derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos y una red mínima de seguridad para aquellas víctimas de infortunio, no desempleados por culpa del intervencionismo, porque entonces no hay red de seguridad que alcance. Negro es el futuro del continente, dijo el señor Bernaldo hace 10 años. Vamos al final de la página 5, Thorsten Polleit, ahora sí vamos a un artículo reciente, abril de este año, la crisis financiera no ha terminado, ¿ok? Sí, en abril de este año. La crisis financiera no ha terminado, porque en el sistema, página 5 al final, de papel sin respaldo, dinero fiduciario, los bancos crean nuevos saldos monetarios mediante expansión del crédito acompañada de una supresión artificial de los tipos de interés de mercado. Esto, a su vez, da lugar a un auge inicial que tarde o temprano termina en quiebra. ¿Ok? Esto es un resumen de la teoría austríaca del ciclo, que es el mayor, a mi juicio, mérito de la escuela austríaca. Vamos a discutir los méritos y deméritos de la escuela austríaca versus las otras escuelas de pensamiento pro libre mercado el lunes que viene, si Dios quiere. ¿Ok? Aquí está el dinero fiduciario, las reservas fraccionarias. Aquí está a lo que va el señor Thorsten Polleit, es a las causas de la crisis. Si uno ve las soluciones, son soluciones cosméticas y por supuesto dirigistas, o sea, manipular la oferta monetaria con políticas astringentes, jorungar, ese término muy venezolano, jorungar los tipos de interés, que hoy los subo, mañana los bajo, mañana los subo otra vez, pasado los sigo bajando. En fin, esto es una crisis estructural que no ha terminado. Vamos a la página 7, está la cita de Ludwig von Mises. Y aquí puse también, página 7, el atentado contra Charlie Hebdo, el tiroteo en París, para que vean que las cosas de Francia vienen de hace tiempo. En enero del 2015, en represalia por las caricaturas de Mahoma, 2 hombres armados con fusiles de asalto dispararon 50 tiros, mataron a 12 personas y a un oficial de la Policía Nacional poco después. Los asaltantes ahora sí son los musulmanes radicales, se identificaron como de Al Qaeda. Ahora, Francia elevó su sistema de alerta antiterrorista a su nivel más alto y esto lo de Charlie Hebdo, lo puse sobre todo para el artículo que sacó Ron Paul
pocos días después, ¿ok? El atentado fue el 7 de enero de 2015 y el 12 Ron Paul ya estaba escribiendo que los Estados Unidos no tienen que meterse en el Medio Oriente porque el problema del Medio Oriente viene desde las cruzadas, ¿ok? Desde las cruzadas. Entonces no va a venir Estados Unidos con nuevas cruzadas a resolver el problema del Medio Oriente. Entonces, y la ley de espionaje de Obama, ¿ok? Como algo muy malo que, aprovechando la excusa del terrorismo, entonces la agencia de inteligencia se ponen a espiar a los ciudadanos. Si el extremismo islámico está en aumento, dice Ron Paul, a propósito del atentado contra Charlie Hebdo, página 8, los gobiernos de Estados Unidos y Francia son, al menos en parte, culpables. ¿Ok? Y entonces trae la información ahí. Francia y Estados Unidos han pasado casi 4 años entrenando y equipando a combatientes extranjeros para infiltrarse en Siria y derrocar a Assad. ¿Ok? Entonces, por ahí van a Francia y arman un tiroteo con ese entrenamiento, con esas armas y con esos sueldos, ¿no? Entonces, bueno, hace una pequeña historia muy resumida de del intervencionismo de la política exterior estadounidense. Y para terminar, vamos con Holanda, porque esto fue el sábado pasado. Aquí lo puse en el chat, a ver si me puede compartir, vamos a ir rápido. Y miramos el chat y abrimos los micrófonos como hacemos normalmente. Colapsó el gobierno de Holanda. ¿Ok? A ver si lo puedes compartir, por favor. Colapsó el gobierno de Holanda. Ajá, ahí está, gracias. El primer ministro estrella del foro de Davos renunció tras meses de protesta. ¿Ok? Mark Rutte es de un partido que es heredero muy lejano del partido antirrevolucionario que formara Abraham Kuyper en los Países Bajos. ¿Ok? Mark Rutte, aquí dice en la noticia, el sábado renunció, lo que automáticamente significa elecciones generales anticipadas. Ya sabemos cómo funciona el régimen parlamentario, ¿ok? El principal impulsor, muy parecido a Macron, muy parecido a Macron, principal impulsor de la política de fronteras abiertas que ha generado los mayores niveles de inmigración en la historia de los Países Bajos, y la ley antinitrógeno, que llevó al cierre de 30.000 granjas y generó una de las peores protestas. Este es el otro tema, el tema ambientalista, ¿ok? Yo puse en el chat 2 o 3 videos de Lorenzo Ramírez, que es el tipo que hay que seguir sobre la ley antinitrógeno y el cierre de 30.000 granjas holandesas. Obviamente el tipo tuvo que renunciar. La coalición de 4 partidos se había quebrado y él, al renunciar, se arrepintió de haber abierto la frontera indiscriminadamente. Pero es que es gente de porquería, porque es gente que no tiene principio. Entonces se maneja con encuestas, y para colmo encuestas medio truchonas, muchas de ellas, y entonces ayer abrió las fronteras indiscriminadamente en sus casi 13 años de gestión, pero de repente, cuando intentó pactar con sus socios políticos el cierre de la frontera, o sea, vea cómo va del timbo al tambo.
de allá para acá, de babor a estribor, y después vuelta a babor, vuelta a estribor. Es gente sin principio, por eso a nosotros nos dicen dogmáticos. Sí, señor, somos dogmáticos, porque ser dogmático significa tener principios. Y cuando usted tiene principios, usted pone la proa a los principios y no cambia la dirección. Mire este tipo, Mark Rutte, ya lleva casi 13 años de gestión. Al principio abrir la frontera, sí, porque hay que ser amigable y entonces hay que integrarlos. Pues sí, pero de repente los tipos no se integran, ¿ok? No es así. Intégrense y ya está. No es así. Para integrarse hay que casarse. Y ninguno de esos tipos se va a casar con una holandesa, ni las tipas se van a casar con un holandés, ni los holandeses van a querer casarse con ellos. ¿Ok? Para integrarse cultural y políticamente, socialmente, en una sociedad extranjera, hay que casarse. ¿Ok? Rutte encabeza el centroderechista partido BBD, que es heredero del antiguo antirrevolucionario, pero muy lejano de los principios del antirrevolucionario del siglo XIX. ¿Okay? Entonces presentó la idea de imponer un límite de 200 ingresos de refugiados al año, entonces los demás dijeron, no. La Unión Cristiana, que es un partido que estaba en sociedad con el partido BBD, rechazó la propuesta y acusó al gobierno de haber perdido el rumbo. Lo acusan de neoliberal, igual que a Macron en Francia. ¿Ok? Sin un profundo cambio de nuestra política migratoria no podemos seguir. Sí, pero para hacer cambio usted tiene que tener principios, porque usted tiene que ver para dónde van los cambios, cuál es la transición, cuáles son los cambios, cuál es la transición y qué es lo que no va a cambiar. Pero si usted no tiene principio, eso es imposible. ¿Ok? Bueno, entonces, señores, y viene la extrema derecha. Bueno, en Francia está ahí la señora Marine Le Pen esperando que le toque, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, como siempre, si hay algo en el chat. Saludos, gracias, saludos. Los cruzados inventaron la banca moderna, dice Artemio Estrella. Con ello una paz comercial entre cristianos, judíos y musulmanes, y Francia destruyó esa banca porque usaba el patrón oro. Sí, es correcto. Las cruzadas, como bien señala aquí Artemio, no fue todo malo en las cruzadas. Hubo muchas cosas buenas, pero las buenas hay que ponerlas en la balanza, ¿ok? Y las malas pueden pesar más porque hay más muertos. Artemio señala una de las buenas consecuencias de las cruzadas. Hubo otras. La migración de los eruditos de Constantinopla a Occidente, ¿ok? Fue una de ellas, ¿ok? Y la expansión de técnicas de agricultura que habían desarrollado los musulmanes y comercio de libros, intercambio de libros y formación de bibliotecas, y también la banca moderna, como señala bien Artemio, ¿no? Pero Francia destruyó esa banca porque usaba el patrón. Sandra Álvarez, puro subsidio nomás, dice Sandra. Estos son los estados gigantescos. Es la justicia social, es la redistribución del ingreso. Jorge Chiapas dice que habló... Ah, Jorge, no sabía eso. Habló con Klaus del tema. Dijo ser creyente cristiano, pero no practicante. Ah, no sabía eso. Bueno, gracias por el dato, Chiapas. Gracias por el dato. Mira entonces en Arturo, periodista católico, cómo él, Arturo, retrata en buena onda a Klaus
diciendo que Klaus se dio cuenta de lo que pasó en el funeral de Benedicto. Pero ahí empezó la venganza de los progres contra los conservadores. Hay que ver un video de la vida de Ratzinger, hay que ver un documental como de, creo que es de Alemania, como de dos horas sobre la vida de Ratzinger. Ratzinger, siendo ministro de doctrina de Juan Pablo II y después Papa Benedicto XVI, la verdad es que los aplastó a los progres. Bueno, entonces, ve la ventaja de la democracia. Si hubiera democracia, y por cierto que es el catolicismo es una religión que tiene un Estado, si tiene un Estado podría ser un Estado democrático. En una democracia los partidos no se aplastan unos a otros, sino que cuando un partido gana la mayoría, entonces tiene en el Congreso una mayoría, pero el partido perdedor no lo pierde todo, tiene posiciones en el Parlamento y aún hasta puede formar gobiernos de coalición. Martín Rodríguez, el Estado maneja en Perú el 80% de todo el servicio de salud y el 20% es privado. El 80% en Europa, más o menos, más o menos. Hay mucha información en una página que se llama El Orden Mundial y otra que se llama Estatista. Estatistas, pero no son estatistas, es el nombre de la página. Mark Rutte, dice Martín Rodríguez, se parece a PPK. Kuczynski abrió la puerta a los venezolanos sin ley ni orden, sin dar seguridad, y hoy todo es un caos en el Perú. Sí, pero la culpa no tienen venezolanos de lo que pasa en el Perú, No. Marine Le Pen, ¿es derecha buena o mala? Bueno, mirá, hasta ahora es mala, porque no habla de privatizar, de regular y abrir mercado a la competencia. Pero a lo mejor nos da una sorpresa agradable, como nos acaba de dar Meloni en Italia esta misma semana, que dice que va a empezar a privatizar y arrancando con un banco, una aerolínea y una radiotelevisión estatal. ¿Ok? Vamos a darle el beneficio de la duda y esperar que llegue al poder en Francia. ¿Ok? Que Macron va a tener que renunciar y lo que pasa es que, claro, que no hay un régimen parlamentario puro en Francia, como sí lo hay en Holanda, ¿no? Fabián Cruz dice, aquí está la pregunta que le responde Václav Klaus a Fabián. ¿Es culpa de la Unión Europea? Sí. Václav Klaus nos enseña en su página web y personalmente nos enseñó en Guatemala gracias al sacrificio económico que hizo Chapa, que se empobreció. Creo que ya terminó de pagar los pasajes en avión, pero no estoy seguro. ¿Okay? Nos enseñó el tema de la Unión Europea que se parece a la Unión Soviética. ¿Okay? Si está bien en inglés, en las páginas de Václav Klaus están todas las críticas de Klaus a la Unión Europea, que se parece a la Unión Soviética, o en algunos casos es peor, dice. Yo viví el comunismo y esto es peor, dice. ¿Ok? Sobre todo en la parte ecológica, que es donde Jorge Chapas es nuestro especialista. La Unión Europea se volcó desde el mercado común europeo, Tratado de Roma, que era una cosa bastante libre comercio, giró a 180 grados y se pasó al socialismo de bienestar, de inmigración libre y descontrolada, de dirigismo como entidad supranacional.
Si Benedicto los aplastó, dice Mijaíl, ¿cómo llegó Francisco? Ah, por un golpe de Estado. El golpe de Estado que dio la mafia de San Gall. Hay un libro de un cardenal que estuvo en la mafia de San Gall. San Gall era el monasterio suizo donde se reunían los progresistas en tiempos de Benedicto. Le prepararon un golpe de Estado para forzarlo a renunciar, pero hubo también razones externas. ¿Okay? Obama, acordate que Francisco había quedado segundo en la elección, porque los cardenales del cónclave con derecho a votar papa, ¿okay? Sí se manejan democráticamente y votan, ¿ok? Y cuando eligieron a Benedicto, ¿ok? El que quedó segundo fue Francisco, que eso por todos los cardenales hispanos que habían metido y ahora siguió metiendo más cardenales hispanos y un tipo de ministro de doctrina que se llama Tucho Fernández, que es lo último. Entonces, Benedicto tuvo que renunciar por haber ofendido a Obama con su acercamiento a el patriarca Cirilo, la Iglesia Ortodoxa de Moscú, y entonces Estados Unidos presionó para que el Banco del Vaticano, que se llama IOR, Instituto para las Óperas Religiosas, quedara fuera, excluido del SWIFT, que es la caja de compensación entre los bancos para poder enviar y recibir dinero, y el Banco del Vaticano se quedó fuera. Por eso renunció Benedicto, y al renunciar Benedicto, ahí sí llegaron todos los cardenales de izquierda y latinoamericanos, hispanos sobre todo, y pues eligieron a Francisco. ¿Ok? Así fue. Sandra dice que hay migración descontrolada en Costa Rica por los politiqueros, 226.000 extranjeros. Se agudiza mucho, pues hay poco trabajo y tenemos ya un problema de delincuencia y crimen organizado. Estos grupos criminales están compuestos por extranjeros. Sí, pero los extranjeros tienen la culpa. Tal vez los extranjeros agraven una situación de crisis del estado de bienestar, ¿okay? Pero que no inventaron, ni pusieron, ni instalaron los extranjeros. ¿Ok? Es decir, la inmigración descontrolada puede agravar un problema que existe, sea inflación, estatismo, regulaciones, monopolios, pero los extranjeros no tienen la culpa de eso. ¿Ok? Ok, perfecto. María Cecilia levantó la mano. Vamos a seguir la costumbre de siempre. Dale, María Cecilia, y José Aguilera también. Buenas noches, profe. Buenas noches con todos. Bueno, profe, de lo que usted ha expuesto y todo, yo me voy un poquito hacia el tema de la Revolución Francesa, ¿no? Como un surgimiento, lamentablemente, pues del romanticismo y demás. Y yo creo que más bien lo que significa la Revolución Francesa es la distorsión del progreso. Porque, por ejemplo, Inglaterra fue enemiga de la Revolución Francesa. Inglaterra, sin la necesidad de una revolución como esa, más bien fue un ejemplo de progreso. Entonces, cuando uno analiza eso, se da cuenta que este tipo de revoluciones no son generadores de progreso. Y más bien, creo yo que la Revolución Francesa lo que ha generado es los males que hoy padecemos hoy en día. Toda revolución siempre revuelve en su porquería al mismo pueblo. Y todas estas revoluciones no nacen del pueblo. Puede ser que haya personas o parte del pueblo que pueda manifestarse de alguna forma, pero realmente son sucesos que son desplegados desde otro tipo de élites. O sea, todo es planificado, todo es hecho, no son sucesos que realmente surgen de forma espontánea.
Y eso nada más, profesor, yo creo que... Gracias. Bueno, gracias por poner este tema de Inglaterra frente a la Revolución Francesa sobre la mesa, porque eso me permite decir lo siguiente. Voy a resumir una idea que desarrollo más ampliamente en el curso de base bíblica para la política cristiana. Una de las grandes contradicciones de los tradis, como les dice Zanotti a los católicos conservadores tradicionalistas, es que con toda razón señalan lo que tú dices de la Revolución Francesa. ¿Ok? El problema es que confunden Revolución Francesa con liberalismo y caen en la contradicción de ser furiosamente antibritánico. Pero ¿cómo, si está en contra de la Revolución Francesa y señala todos los males que le trago al mundo, cómo va a ser antibritánico si los británicos fueron los únicos que frenaron la Revolución Francesa? Se encargaron de Napoleón cuando toda Europa estaba con el gorro frigio, ¿ok? Se encargaron de Napoleón, hicieron después la Santa Alianza, el sistema del concierto europeo, del equilibrio de poder, para que ninguno tome prioridad sobre el otro, y todas sabios conceptos de desconcentración del poder que son liberales clásicos. Pero ¿quién fue el abanderado de esos principios en el orden internacional del siglo XIX? Y la paz británica. Bueno, la paz británica es británica. ¿Cómo va a ser contra la Revolución Francesa y antibritánico? Esa es una contradicción tremenda. Profe, Ajá. profe, pero quizás eso sea porque claro, entre jacobinos y gerondinos, claro, Sí, un poco más moderados, pero ambos bandos igualmente progresistas. Yo creo que ese es un tema que introduce esta distorsión, que no le permite a esta gente, o bueno, lo que sucedió luego, entender las diferencias. O sea, sí, ambos eran correcto. igualmente progresistas. Correcto. Y si usted tiene alguna duda, hay varias versiones de la ley de Bastiat en PDF. Baje alguna y lea lo que Bastiat dice en contra de Montesquieu, con toda razón. ¿Ok? Ahí ahí se va a ver cómo es otra incongruencia de los liberales que ponen a Montesquieu como si fuera liberal, y no es liberal, para nada. Lea la ley de Bastiat, que es un librito cortito, que está en PDF, en español, lo puede bajar, todo lo que dice Bastiat de Montesquieu. Vamos con José Aguilera, que está allá en Concepción. Dale, José, escuchamos. Dale micrófono. Ajá, ya tiene micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí. No. Más alto, más alto, alto. Dale volumen. Ya tengo todo el volumen. Voy a acercarme más. Dale, Voy a acercarme. Cambio. Bueno, esto de las revoluciones, los estallidos. Tuvimos en Chile la revolución pingüina, que movió a miles de estudiantes en las calles pidiendo que se pagara la deuda del CAE, que se pagara, que la educación fuera gratuita, de calidad. Y posteriormente a eso, los únicos que salieron favorecidos fueron los propios líderes de este movimiento que hoy día están gobernando Chile. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Por ahí por el 2010, mal no recuerdo. Donde estaba Boris, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, quienes hoy día están en el poder y enfrentando una de las peores crisis de corrupción en Chile, donde se están robando la plata en camión con tolva o en carretilla, están echando millones de dólares a través de las triangulaciones con las fundaciones. Tuvimos posteriormente el estallido social, que generó una especie de cambio a la Constitución
y en donde los republicanos están entretenidos redactando una constitución y mientras tanto por otro lado el fascismo se les metió y hoy día tienen una guerra de guerrillas porque son un apéndice de lo que creó de alguna manera José Antonio Kast de manera innatural o natural se crearon y hoy día son el peor cuchillo, la peor astilla que tiene el Partido Republicano en donde tienen políticas de choque y obviamente está hoy día la situación política en Chile a punto de una nueva crisis. ¿Qué significa esto? Que grandes consignas traen grandes problemas y estas revoluciones de alguna manera lo único que hacen cuando no se aplica el remedio correcto es una desesperanza y absolutamente lo que está pasando en Francia, lo que ocurre en Hispanoamérica, no hay ninguna diferencia. O sea, los mismos problemas en todas partes, profesor. Entropía. ¿Qué es entropía? Entropía es el proceso de descomposición progresiva que sucede en un organismo vivo que no aplica oportunamente los correctivos, todos los correctivos necesarios, todos, no algunitos. ¿Ok? Entropía se llama. Y eso pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y pasa en en Europa, ¿ok? Y ojo los cristianos. Estuve revisando la declaración de la Comisión, tiene ya algunos años, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Dice, con otras palabras, que la Biblia es un discurso de odio. ¿Ok? Después, el que quiera información me la pide por privado y yo se la paso. La Biblia es un discurso de odio según la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y por qué me acordé de eso? Ah, porque ahí está la Bachelet. Fue la Bachelet la que hizo ese chiste de poner la Biblia como discurso de odio en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Ok? Fueron 2 o 3 reuniones, 2 o 3 declaraciones, siempre en el mismo sentido. La Biblia es un discurso de odio. Bueno, a ver, gracias, querido Andrés. ¿Viste por qué a mí no me gusta Kast? Nunca me gustó. Mijail, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Hola. Bueno, para empezar, 3 cosas. Primero, con tantos movimientos que se han formado y tantas protestas en Francia, supongamos que llega Le Pen al poder. ¿Qué garantiza que a los 3 meses, si empieza a hacer las reformas, no le prendan el país en fuego como están haciendo ahorita? Ese es el primer punto. El segundo, por cierto, lo que acabo de decir ya yo lo había visto hoy, lo de la Biblia como discurso de odio y todo eso. Bueno, el otro punto es, en Latinoamérica, por lo menos, ¿qué opciones se ven? ¿O qué podría decir en Venezuela particularmente? Yo creo que se está buscando que se cree un escenario parecido al 2014, 2017, con el tema de la inhabilitación de Corina, de María Corina. Sí, sí. Bueno, iba a decir otra cosa, pero me estoy quedando ronco, así que... Bueno, mira, con respecto a Le Pen, no sé, y lo que no sé es, ¿su partido la apoyaría si ella encarara reforma? Porque eso es lo que no sé todavía de Meloni en Italia. Hay que ver si el partido la acompaña. Ese es el problema de los líderes carismáticos como Le Pen, como Meloni, ¿ok? Que no tienen un partido ideológico de 4 dimensiones, ideológica, programática, representativa y cultural. Y representativa y electoral, tienen la parte electoral nada más, ganan elecciones y después un despelote. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene apoyo de su partido. Eso le pasó a Marrute en Holanda. ¿Ok? Eso le pasó a Milei. O sea, no tiene partido. Sin partido no hay, sin el dicho de Manara,
sin política no hay cambios, sin partidos no hay programas, algo así, por ahí está escrito. ¿Ok? Entonces, no es como antes. Antes los partidos tenían nombres ideológicos, se llamaban Partido Socialista, Comunista, Trotskista, Liberal, Conservador, Democristiano. Hoy no, oye, todos por la patria, todos ciudadanos, toda esa porquería. ¿Por qué? Porque no tienen definición ideológica. Entonces, si de repente el presidente da un giro a la derecha, ¿ok? Entonces el primero que le salta es el partido. Y eso en Venezuela pasó con Carlos Andrés Pérez. ¿Quién fue el primero que saltó en contra del gran viraje de Carlos Andrés Pérez? Ramos Ayub, ¿ok? Y bueno, ¿y Corina tiene partido? No, tiene un séquito de fanáticos y nada más. Ese es el problema de Venezuela. Ahora, la buena noticia, que ya te la dije a vos en privado, ahora la comparto en público, la buena noticia de Venezuela es que hicimos contacto con Juan Médici. Juan Médici es un venezolano que vive en Nueva York, es músico, compositor y letrista de canciones de protesta contra la dictadura y tal, y qué sé yo. Hoy hice yo contacto con el representante de Juan Médici, por lo menos, y nos prometimos una sesión de Zoom donde yo le voy a explicar al señor Juan Médici que si él en sus letras repite las mismas consignas estúpidas que repite la oposición venezolana, no se va a lograr nada. Lo que hay que hacer en las canciones es hablar de capitalismo, porque como conversábamos con Jorge Chapa hoy, la palabra capitalismo para la izquierda es como la cruz para Drácula. Y si haces encima de eso un programa de transición al capitalismo, eso ya es como la ristra de ajo para Drácula, ¿ok? Yo eso se lo voy a explicar al señor Juan Médici si logro comunicarme con él. Hoy me comuniqué con su representante y vamos bien, ¿ok? Esa es mi buena noticia para Venezuela. Profesor, Ajá. una curiosidad en cuanto, no sé si vio por casualidad que nació en España un partido que se llama Sumar y que están haciendo una campaña literalmente con muñequitos, o sea, gaticos y estupideces así, pero ¿Pero de izquierda o qué? sí, sí, es un partido ahí de izquierda, es como el Podemos 2.0, pues. Ah, ok, ok. Pero, o sea, ¿qué forma? Me estuve viendo porque yo estoy pendiente siempre mirando un poquito de cada cosa y Sí. veo que, Dios mío, o sea, pusieran a un niño de 10 años a hacer política. Bueno, es la cretinización, infantilización y todo lo que previeron mentes proféticas como Luis en La abolición del hombre y Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Muchos liberales no les termina de cuadrar Ortega y Gasset. Lo que pasa, mi opinión personal es que Ortega y Gasset como filósofo no es bueno, pero como algo que él nunca asumió ser, como sociólogo, observador y descriptor de la realidad social, es muy bueno. Y ese libro, La revolución de las masas, es muy bueno. Ok, vamos con Tolentino, que siempre, pero cortito Tolentino, por favor, dale. Y no nos cuente que tú estabas en el APRA, porque ya lo sabemos. Tranquilo, tranquilo, profe, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Dale. Bueno, voy a refutarlo un poquito a, al colega de Venezuela sobre los niños, ¿no? Si vamos a mirar el futuro, porque ahorita tenemos que seguir, si hablamos de partidos, los partidos se forman desde chicos, Ok, ¿no? ok. Se forman de 8 a 12, 15, 18 y van pasando, ¿no? Ahí le voy a recordar un poquito, ¿no? Del partido, ¿no? Si formamos los partidos, si el Partido Liberal a nivel todo Centroamérica, tenemos que hacer formación de niños, jóvenes, adultos,
Ok, totalmente de acuerdo, pero es que Mijaíl se refiere a otra cosa, a un partido en España que hay que investigarlo, Claro, que es de pero izquierda, ahora que es están de haciendo, izquierda. y de izquierda están imitando Ajá. en todo nivel nacional. Entonces, a todo nivel mundial están en imitaciones de cómo llegar, cómo están formando. Se están haciendo como pulpos en diferentes formación. Ellos están en lo cultural, entonces por lo cultural, esa es su manera de formar. Nada más. Gracias. Ok, gracias, Víctor. Bueno, en Colombia, con Juan Varilla, por fin me respondió, porque él siempre anda de viaje y es difícil para responder. Pero vamos a seguir con esa experiencia con los niños entre 8 y 12 años, ¿ok? Que está el video en mi canal, ¿ok? Ok, gracias, Jesús Miguel Lisa. Sobre el movimiento Sumar España. Es Podemos 3.0, porque Podemos 2.0 ya era Íñigo Errejón, con Más España. Sería el tema. Pero la izquierda siempre hace lo mismo, como los gatos, creemos que cuando gritan se están peleando y se están en realidad reproduciendo, ¿no? Entonces, este movimiento Sumar sería Podemos 3.0. Ok, a ver, Martín Rodríguez y después vamos a alguna cosa del chat. Dale, Martín. Una pregunta, un comentario. Mire, yo hablé con un periodista hace unos días, le dije que no podía mejorar la salud porque el 80% está manejada por el Estado. Porque Ajá. acá están que se pelean que ¿por qué tenemos tantas plagas, pestes y el Ministerio de Salud no controla nada? Yo le dije, eso no va a funcionar nunca porque el Estado maneja el 80%. Okay. Y después salen con el argumento, pero en Europa, los países europeos también manejan la salud y les va muy bien. Entonces yo ahí dudé, dije, no me parece que les vaya muy No bien les va muy en bien. Europa. ¿No ve que arde Francia y hay crisis por toda Europa? No les Claro, va pero muy en el bien. tema de la salud, o sea, ¿cómo manejan ellos grandes hospitales gratis? Dice, acá piensan así, pues, ¿no? No, pasa lo mismo que aquí. O sea, si vas a pedir un turno, te lo dan dentro de 3 meses y si te Claro, mueren en el transcurso. claro, porque yo me acuerdo, hace 5 años yo hablé con una señora, una colombiana en Noruega, y su hijo tenía problemas psiquiátricos, y ella me dijo, acá en Noruega para pedir un ticket en el hospital de salud del estado, se demoran 6 meses en darle una cita. Entonces yo me sorprendí porque acá venden la idea de que allá era el paraíso de la salud, ¿no? Y No. ahora hace como 2, 3 semanas vi un video del padre, hay un padre Cotas que sale en Facebook, y él publica su video donde él está en Polonia, y él dice que a su mamá la llevó a un hospital del estado en Polonia y le tuvo que sobornar a los médicos comprándole chocolate, alcohol, no sé qué cosa. Por eso se parece a la Unión Soviética. Sí, entonces yo ahí me di cuenta, mira, el Ministerio de Salud de Polonia es igualito que el Ministerio de Salud de Perú, solo que acá en Perú creen que en Europa todo es formidable, todo el sistema de salud funciona pues al máximo, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que ese padrecito le ha tenido que sobornar para que le atiendan en el hospital a su mamá, porque si no los médicos no le atendían, o sea que el sistema de salud manejado por el Estado también está muy mal allá. Y bueno, eso es lo que quería comentarle, ¿no? Nada más, gracias. Ok, aquí hay una pregunta sobre Gran Bretaña. Bueno, en Gran Bretaña, enero del 2023, ¿por qué hay protestas en el Reino Unido? Reclaman enfermeros, maestros y otros trabajadores. Aquí se lo pongo a Fabián en el chat porque me pregunta sobre Gran Bretaña. En todas partes hay protestas de enfermeros, colectiveros, maestros. Inglaterra no es la excepción.
y tiene un primer ministro que es tipo indio, descendiente de hindúes. Bueno, en Australia, ajá, voy al chat, ¿ok? Pregunta Guillermo del Solar. Bueno, Inglaterra ya vimos, problemas también, protestas por todas partes. Polonia, pregunta Guillermo del Solar. En Polonia también gobierna la derecha mala, la derecha que es pro vida y pro familia, pero no quiere hacer reforma, quiere dejar no quiere dejar el estatismo, no quiere privatizar, no quiere desregular y no quiere abrir mercados a la competencia. Ah, pero son pro vida y pro familia. Yo puse un hilo de Twitter hoy sobre ese tema, ¿ok? Eso es Polonia. ¿Hay un último bastión en Europa o tenemos que virar hacia Asia? De momento no hay bastión en Europa. No sé cómo seguirá lo de Meloni en Italia y no sé cómo hará Le Pen cuando le toque gobernar. No tengo idea. No se olvide de Grecia, profe. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, Grecia, sí. Grecia podría ser un bastión. Ahora le toca la segunda lapso a Mitsotakis. Podría ser, aquí siempre estamos pendientes. Iván Felipe Ruiz complementa lo que señala Andrés. 100.000 estudiantes se movilizaron en la Revolución Pingüina, 2006-2007. Y la 2011 fue de estudiantes universitarios que estaban Bori, Camila Vallejo, etc. Movimiento Sumar en España es progre, es de izquierda, ¿ok? Bueno, ¿qué más? En Australia también piden un turno de salud pública y te lo dan en 3 o 4 meses. 3 o 4 meses es una consulta. Ahora, si es una intervención quirúrgica, puede durar mucho más. Y si es una cama para una internación, también. Si en el intervalo te mueres, ya eso no es problema nuestro. Entonces, bueno, aquí están las protestas en el Reino Unido, ¿ok? Te las pongo en tu chat para que las veas, Fabián. Enfermeros, maestros y otros trabajadores. Y eso fue hace poquito. Eso fue ahora hace pocos meses. Ahí está la fecha. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Ok. Bueno. Chapas, para cerrar. Como siempre, cierre brillante a cargo de Chapas. Muchas gracias, profesor y amigos. Buenas noches. Solo quería agregar que Václav Klaus le apuesta a Víctor Orbán. Le da mucho apoyo. Yo no, Orbán, yo no. Porque Víctor Orbán ha hecho alguna privatización, desregulación o abrir mercado de la competencia. Creo que no. Ah. Pero bueno, es que lo que pasa es que como está bajo la esfera de la Unión Europea, me parece que no puede. Y bueno, lo que está haciendo es justamente peleando salir de la Unión Europea. Y es ahí donde lo lanza Václav Klaus, ¿no? Pero bueno, hay que seguirle la pista, pues, porque no. Claro que sí, hay que seguirle la pista. Ahora, esto es importante, Chapas. No basta con salir de la Unión Europea, porque Inglaterra salió de la Unión Europea y sigue con problemas. Sí, cierto. O sea, la solución para ellos es salir de la Unión Europea, como si dijéramos salir de la nueva Unión Soviética, pero salir para privatizar, desregular y abrir mercado a la competencia. Eso no lo hicieron en Gran Bretaña. Claro, sí. Buenísimo. Y también quería agregar que mucho del caldo de cultivo del caos que vemos en Francia y en Europa de manera extendida es justamente el alarmismo climático que los ha llevado a cerrar muchísimas centrales nucleares y que ha subido el costo de la factura por energía eléctrica, ¿verdad? Eso creo que lo señala muy bien Lorenzo Ramírez en el video. Muy bueno ese video, profe, muchas gracias.
Y bueno, a pesar de ello, Francia es el segundo país con mayores centrales nucleares en Europa y es el país que menos centrales nucleares ha cerrado. El país con una política de cero energía nuclear es Alemania. Y bueno, también por eso posiblemente veamos que este tipo de desórdenes se extiendan a Alemania con mayor fuerza, ¿no? Ajá. Así que, bueno, eso quería agregar. Gracias, Chapas. Agrego una sola cosita nomás para cerrar, nos vamos. Aquí en el chat hay de José Luis Tapia. Pide encuestas de satisfacción o insatisfacción con servicios públicos como salud y educación. Con respecto a Orbán, Fabián pone ahí las cosas claras. El problema es con la inmigración. Todos estos líderes populistas de la derecha mala, el de Polonia, el de Hungría, y los líderes populistas de la derecha mala saben que privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia son políticas impopulares. Como son populistas, van por la política popular. ¿Y cuál es la política popular? Anti-inmigración. Echarle la culpa al inmigrante de todos los males de este mundo y de sus alrededores. Pero el inmigrante, en todo caso, la inmigración descontrolada, viene a agravar un problema que ya está. Por eso yo llené el PDF de hoy con artículos viejos. Artículos viejos porque el problema está de antes. ¿Ok? Que llega la ola inmigratoria y las cosas se agravan. Se agravan por dos razones principalmente. El colapso de los servicios públicos. Los banlieues de París y de las ciudades más importantes de Francia, especialmente Lyon, están llenos de edificios del Estado, construidos por el Estado, que no tienen ni agua. Me hace acordar al Uruguay. No tienen ni agua. Entonces, y por supuesto colapsan los hospitales, servicios públicos como educación y salud, colapsa todo. El inmigrante además no se integra, y no se integra porque no se casa. Para integrarse hay que casarse. Y esto lo sabía muy bien la reina católica de España, que les dijo a los españoles y las españolas que se casen con indígenas. No todos le hicieron caso, pero sí es verdad que lo dijo y lo mandó y lo decretó, cásense, porque era una tipa muy inteligente, ella sabía algo que estamos diciendo ahora acá, para integrarse hay que casarse, eso ella lo sabía, Isabel la Católica se llamaba, para distinguirla de Isabel la Protestante, que era la de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, ella lo sabía, y algunos se casaron, otros no. Ahora, esos inmigrantes musulmanes en Francia, en otros países europeos, no se casan, viven en guetos y tal. A diferencia de los turcos en Alemania, porque los turcos venían de un estado de mayoría musulmana pero laico, entonces sí se casaron con alemanes y alemanes. No por supuesto todo, pero sí hubo matrimonios y por eso hay un poco menor de problemas en Alemania con los inmigrantes, porque hay un grado mayor de integración. Pero en Francia no hay nada, Nada. Y a la integración le sucede la asimilación, ¿verdad, profe? Entonces, exacto. Supongo que si hay una constitución, bueno, estos ingredientes que hace ver uno de los columnistas que hoy nos presentó usted, un Estado mínimo pero fuerte, así es. Mercados libres, pues entonces se da el proceso de asimilación y de culturización, y entonces no se dan estos problemas raciales, ¿no? Por eso los judíos ultraortodoxos siempre se han apoyado en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, para impedir, prohibir o desaconsejar a los judíos que se casen con gente no judía.
porque saben perfectamente que casarse significa asimilarse. Bueno, nos despedimos y eso es lo que no querían. Nos despedimos, si Dios quiere, Alberto. hasta la próxima. Un abrazo grande a todos. Alberto. Ajá, Miriam, adelante. Sí, por favor, solamente recordarles, por favor, sus aportes, señores. Estamos el día 10 y también recordarles que el día 14 estamos haciendo una actualización de la base de datos, por favor. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias, Miriam, por tu invaluable apoyo. Gracias, Tapia, por el aula. Gracias a todos los participantes por sus intervenciones y demás. Un abrazo enorme y bienvenida, María Cecilia, tu retorno al aula. Chao, María Cecilia. A Oliver también, Alberto, de Perú. También. Bienvenidos a los nuevos. Bienvenidos los retornados. Los que migraron. Sí, felicidades. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Horacio Serrano, ¿cómo estás? Recién te veo ahora. Un abrazo grande. Nada, profesor.